Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos listos para comenzar un nuevo programa. Estamos con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Tanto tiempo. Oye, primero que nada, Gabriel, cuéntame un poquitito de tu región. Sí. Es la región que se ha disparado más el contagio. ¿Cuál es la razón de eso, a tu juicio? A ver, para que la gente se haga una idea de las magnitudes, si en Chile, en el resto de Chile, hubiese el nivel de contagios que estamos teniendo en Magallanes ahora, habría cerca de 25.000 casos nuevos diarios. Lo de nuestra región está totalmente fuera de control y hay diferentes motivos. Se está estudiando por la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con científicos nacionales, alguna posible mutación del virus que haga que sea más contagioso, no más letal, pero más contagioso. Ahora, yo creo que independiente de si esto fuera cierto o no, cosa que aún no se ha comprobado, hay claramente una responsabilidad de las autoridades nacionales y regionales a la hora de tomar medidas contra la pandemia que han ido perdiendo paulatinamente legitimidad social. Magallanes lleva ya varios meses en cuarentena, en donde se han anunciado y se han puesto medidas como restricción vehicular, el toque de queda a las 8 de la tarde, el otro día se pidió que se use mascarilla dentro de la casa, y una serie de requisitos y medidas de esas características que no se explican. No se explican cuando se suben y no se explican cuando se bajan. Por ejemplo, hace poco se terminó con la restricción vehicular sin explicar si es que había funcionado o no había funcionado y cuál había sido el motivo por el que se subió ni el motivo por el que se bajó. Ayer hubo una protesta en Magallanes, sí, una protesta pacífica, por cierto, en donde organizaciones de la sociedad civil le plantearon un petitorio a las diferentes autoridades diciéndole que es imposible seguir cumpliendo una cuarentena si es que no hay un reemplazo de los ingresos por parte o un apoyo por parte del Estado para poder seguir reemplazando los ingresos y además a tomar medidas más firmes, por ejemplo, en el control de la gente que llega, porque ayer las empresas han seguido funcionando con permisos colectivos que claramente se están vulnerando el espíritu de la norma. Entonces, yo creo que ha habido una trágica mezcla y síntesis entre ineptitud y centralismo, que han terminado debilitando mucho la posibilidad de reaccionar contra la pandemia y nosotros hemos propuesto medidas alternativas, por ejemplo, la entrega de una transferencia directa de 500.000 pesos a todas las familias para que efectivamente cumplir la cuarentena no sea un privilegio, apoyo en particular a las pymes, el cierre del aeropuerto para quienes no sean residentes de la región, y una serie de otras medidas, pero sin embargo se ha insistido en hacer básicamente lo mismo y esperar resultados diferentes. Y eso la verdad es que desde mi punto de vista y desde el de la mayoría de los magallánicos hoy día no está funcionando. Sí, esta proposición que tú hiciste, transferir 500.000 pesos por familia para que se cumpla la cuarentena, ¿cuál es las condiciones hoy día socioeconómicas que existen para que no se puedan cumplir las cuarentenas? ¿Es un problema de mucha gente necesitando ingresos en términos diarios o hay alguna otra razón? Para que todos se hagan una idea, en Magallanes la última cuarentena, que se decretó hace ya cerca de un mes y medio, ha logrado reducir la movilidad en el orden de un 20%, que es totalmente insuficiente para detener una transmisión comunitaria del virus cuando estamos teniendo más de 300 casos diarios en una región que tiene solamente y más de un 50% de positividad en los últimos test. Más de un 50% de positividad. Somos la única región con 2 dígitos, y no con 10, 15, 20, no, 50%. Entonces, el problema es que la cuarentena no se está cumpliendo, porque no hay condiciones materiales para poder cumplirla, porque es una región que depende fundamentalmente del sector servicios, en particular turismo, gastronomía y otros, y es toda esa industria, todos estos sectores están absolutamente parados y reventados, lo que ha significado que no solamente se hayan perdido ingresos y mucha gente con ley de protección al empleo que ya está con el 30% del salario, o gente que sencillamente, no, como tenía ingresos informales, no pudo acreditar pérdida de ingresos y por lo tanto, porque muchos son temporeros,
y por lo tanto no pudo acceder a ningún tipo de beneficio del Estado, sino que además se han roto los canales de apoyo familiar. Magallanes es una región que tiene muchos adultos mayores. La mayoría, o parte importante, no la mayoría, pero parte importante de los jóvenes, al no tener oportunidades en la región, y por eso tenemos una de las tasas de población más bajas de Chile, se van de nuestra región. Entonces hay una serie de cuestiones concatenadas que tienen que ver también con el modelo de desarrollo que estamos pensando para nuestro país. Si, por ejemplo, no se apoyan a las universidades regionales, si no se apoya a la investigación, si no se apoya a la descentralización para que haya más oportunidades en las regiones, estos problemas van a ser endémicos y van a ser una tranca al desarrollo regional, más allá de la pandemia. Ahora, para controlar la pandemia, y acá hay que sacarse el sombrero con la pega que han hecho los trabajadores y las trabajadoras de la salud, se han trasladado a más de 50 personas, varias de las cuales han fallecido en el norte. Imagínate lo terrible que es para las familias que te trasladen y que no puedas ver a tu familiar y que fallezca sencillamente en el norte. Entonces, yo lo que le pido a las autoridades encarecidamente y de manera con responsabilidad, pero también con angustia, es que no sigan insistiendo con lo mismo y esperen resultados diferentes, que haya una transferencia directa de ingresos para que se pueda cumplir la cuarentena y que escuchen a las organizaciones sociales que están planteando alternativas, porque queremos solucionar esto, no queremos estar como en un enfrentamiento permanente con la autoridad, queremos colaborar todos para remar en la misma dirección. La información respecto de los casos ¿es algo que estalló de pronto, así, pegó un pic de pronto, o fue gradualmente subiendo hasta que, bueno, se disparó nomás? No, fue gradualmente subiendo. Nosotros en Magallanes tuvimos el primer pic nacional en abril, a principios de abril, y se logró controlar en un momento. Incluso estuvimos una semana en donde tuvimos 0 casos diarios, 1 caso diario, cosas así. Y después tuvimos un brote a propósito de unas industrias pesqueras que funcionaban en una suerte de semiclandestinidad, sin ninguna medida de seguridad, con informalidad de sus trabajadores y mucha precariedad laboral, que se expandió rápidamente. Y entonces de un día de pasar a tener 0 casos, 5 casos, pasamos a tener 60. Y el problema que hubo ahí fue que en Magallanes se realiza la vida adentro de las casas, producto de las condiciones climáticas, y la transmisión comunitaria del interior de las familias fue mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, hoy día hay una nota, no sé, en un diario nacional, no sé si en La Tercera o el Mercurio, donde recoge el testimonio de una trabajadora de la salud que han tenido que viajar trabajadores a nuestra región para tratar de colaborar con enfrentar el virus, porque el personal está absolutamente reventado y hay muchos en cuarentena también. Y decía, una de las cosas que me sorprende de Magallanes es que tú tienes a muchas familias enteras internadas en el hospital. Entonces, la transmisión fue muy rápida y como las medidas de control perdieron legitimidad social porque no se explicaban, fue muy difícil pararla y hoy día ya está absolutamente descontrolado. Cabe recordarte que, por ejemplo, se cambió el Seremi de Salud y estamos con la 4ª intendenta en 3 años en el gobierno de Piñera, 4ª intendenta. Entonces también hay una situación de crisis de que el centralismo sencillamente no da más. Estamos conversando con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. ¿Tú estás radicado allá o estás en Valparaíso? Voy y vuelvo permanentemente, pero ahora está difícil. Yo voto en Punta Arenas, así que viajo esta semana. Estuve un mes entero allá, después 2 semanas acá, 1 semana allá, y ahora me toca, esta semana me voy de nuevo para allá para votar en Magallanes. Gabriel, todo este affair que ocurrió respecto de la posibilidad de generar algún tipo de acuerdo en torno a lo que eran los gobernadores regionales y los alcaldes con el Frente Amplio, ¿eso quedó ya zanjado que no va a haber o hay espacio todavía para que pueda haber algún tipo de acuerdo? No, yo creo que hay espacio. Creo que cometen un error quienes trataron de decretar como una suerte de derrota anticipada a partir del fracaso de un pacto electoral. Y lo que quedó claro es que los pactos electorales no pueden ser
solamente electorales y carentes de contenido, y que por lo tanto se requieren conversaciones previas y ahí una autocrítica por parte de todos, partiendo por nosotros, en donde los puntos de contenido tienen que ser planteados antes para no llegar a esta situación crítica de dimes y diretes de última hora que solamente enlodan la actividad política que es tan necesaria. Yo por lo menos, y lo ha señalado también todos los partidos del Frente Amplio y también el PC, estamos disponibles para conversar con las diferentes fuerzas de la oposición para tratar de tener acuerdos en las diferentes regiones que en función de contenido no impliquen un triunfo arrollador de la derecha producto de que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Ahora, también esto ha sido un aprendizaje para lo que va a ser el proceso constituyente. En el proceso constituyente tenemos claro de que si es que vamos en más de 2 listas, también va a haber una sobrerepresentación de quienes quieren que nada cambie. Y eso sería una irresponsabilidad tremenda de nuestra parte, que por mezquindades o cálculos electorales pequeños o identitarismos terminemos cediendo la posibilidad de una transformación sustantiva de nuestro orden constitucional. Sí, y habiendo espacios, como tú dices, ¿hay voluntad o no? Yo creo que sí, pero hay que dejar de apuntarse con el dedo, hay que entender de que acá somos proyectos diferentes. Yo veo a veces un ánimo muy inculpador de lado y lado. Yo creo, mire, yo hago una autocrítica respecto de algo que como Frente Amplio yo creo que nos equivocamos en la actitud, que es plantear de que cuando como emergimos en la política chilena, planteamos una suerte de virtud en la juventud y en la novedad. Yo no creo que alguien sea virtuoso por ser joven o por ser nuevo. Creo que uno tiene que demostrar sus condiciones, sus aptitudes a partir de las convicciones y las prácticas que realiza. Y eso es una prueba permanente, por lo tanto no tiene que ver con el carnet. Sin embargo, somos un proyecto distinto a lo que fue la concertación, y eso es legítimo que así sea. Somos un proyecto legítimo y en esa diferencia tenemos que encontrar cuáles son los puntos en común, y por lo tanto yo lo que les invito es que empecemos a hablar, en particular de cara a la Constitución, de contenidos, de el reconocimiento, autonomía y territorio para pueblos originarios, recuperación del agua como bien público, el fortalecimiento de la salud pública y de la educación pública, y cuestiones de esas características que nos permitan tener un consenso, que incluso si es que vamos en 2 listas, que yo creo que sería lo deseable para tener una mayor amplitud de candidatos, entendamos de que ir en 2 listas no significa ir disputándonos y apuntándonos con el dedo, sino el generar un acuerdo posterior también. Ahí hay una discusión electoral de qué es lo que más conviene, pero yo creo que eso hay que ponderarlo con la legitimidad del proceso. Cómo incluimos también a gente independiente, que no sea necesariamente militante de partidos, dentro de las listas que le hagan sentido también a la ciudadanía, además de los militantes. Entonces es un equilibrio complicado, pero por parte nuestra por lo menos hay disposición para esa conversación. ¿Eso es algo que abarca todo Frente Amplio o estás hablando de convergencia social? La disposición yo creo que abarca todo el Frente Amplio. Hay una discusión actualmente en el Frente Amplio respecto de qué es lo más conveniente en términos electorales, pero yo creo que la discusión no puede ser solo matemática, sino que yo creo que hay una disposición y una voluntad de conversar de contenidos para lograr amplios marcos de unidad, cualquiera sea la fórmula electoral, que es transversal en el Frente Amplio. Estamos conversando con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. Gabriel, el otro día en Tolerancia Cero, cuando fue Giorgio Jackson, él me respondió a una pregunta señalando que sí, que él tenía la impresión de que probablemente había en el Frente Amplio una suerte o estaban de alguna manera rehenes de el relato que se había planteado cuando nació el Frente Amplio respecto de la concertación, y que por eso un acuerdo con partidos que eventualmente pudieran ser de ese ex conglomerado tenía una significación simbólica tan fuerte y ¿tú lo ves igual? A ver, yo creo que hay efectivamente una reticencia en generar unidades solo en torno a adversarios comunes, pero no a proyectos comunes. Porque la experiencia tan reciente de la nueva mayoría, en donde parte importante de la oposición al proyecto que levantó la expresidenta Michelle Bachelet, en particular en materia educacional y tributaria, vino desde la misma coalición, en particular de la DC y otros descolgados,
es algo que no queremos repetir. Y si queremos ser gobierno tiene que ser en función de un programa compartido. No se trata de pensar todos exactamente igual, pero sí, voy a utilizar la frase de Ignacio Walker, digamos, sí habiéndonos leído el mismo programa. En ese sentido, yo no le hago asco a poder tener conversaciones con todos quienes sea necesario para lograr una amplia unidad en esto, pero también entendemos, y lo que nosotros planteamos en el marco de la cuestión de gobernadores, es que esa unidad tiene que ser con todos, y habían algunos que querían excluir al PC, y nosotros no estamos por excluir al PC ni volver a una suerte de democracia de los 90, en donde un sector queda totalmente excluido de las decisiones o de la política institucional. Sí, hay también otra discusión que se está dando y que me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es la razón para que con tanto tiempo que falta todavía para elecciones presidenciales haya tanto impulso, digamos, de colocar figuras como candidatos presidenciales? ¿Qué síntoma de qué es eso? Yo creo que es una mezcla de ansiedad. Se conjugan, creo que dos cosas. Uno, ansiedad de los propios partidos, en el fondo no perder, de que no pase la vieja, digamos, y no perder una suerte de liderazgo del que llega primero, y por otro lado una presión permanente de los medios que presidencializan con la colaboración de los partidos todas las discusiones. Recordemos de que para la última elección presidencial nosotros presentamos la candidatura de Beatriz en, si no me equivoco, fines de marzo del 2017. Y ahora estamos a octubre, tenemos un plebiscito todavía a 2 semanas que es demasiado importante, y hace un mes ya estamos hablando de candidaturas presidenciales. Me parece que es demasiado anticipado. Yo sospecho que concuerdo contigo en que esa ansiedad no colabora al espíritu de convergencia que hay que tener en torno a ideas, sino que más bien contribuye a cada uno a trincherarse en posturas propias y genera desesperación en quienes no tienen liderazgo. Nosotros hoy día, yo creo que esa discusión, tal como ha planteado Beatriz y como hemos planteado desde el Frente Amplio, no hay que anticiparla, no hay que zanjarla. Esperemos por lo menos el resultado del plebiscito y pongámonos de acuerdo en torno a contenidos antes que nombres. Sí, una de las cosas por las cuales uno empieza a buscar personas antes de generar ideas comunes es porque, bueno, esas ideas comunes aparentemente no están. Que no se ha hecho el esfuerzo suficiente, y yo creo que esa es una responsabilidad de todos. Acá no apunto con el dedo a nadie, parto por mí, y invito a que todos vayamos en esa dirección de generar ese debate y esas ideas, porque hay algunos que la minimizan y dicen, bueno, si nos ponemos a hablar de contenido nos vamos a poner de acuerdo en 24 horas. No es tan fácil, viejo. No es tan fácil. Tenemos trayectorias diferentes, hemos tenido ideas diferentes en el pasado, no tenemos certeza de que las vamos a tener ahora, porque encontrarse en torno a un proyecto de ley circunstancial como el 10%, por ejemplo, que fue un momento de gran unidad de la oposición y que se levantó mucho entusiasmo a partir de eso, no es suficiente para construir una alternativa de gobierno. Es importante, sin lugar a dudas, pero no es suficiente. Entonces, pongámonos a hablar de contenido más en serio. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la discusión previsional, la DC hace muy poquito le concedió los votos a el proyecto de Sebastián Piñera que mantenía intacto el sistema de AFP. Y nosotros votamos en contra. Y no solamente nosotros, también el Partido Socialista. Esa es una cuestión central hoy día en el modelo de desarrollo chileno y en la discusión pública, las pensiones. Respecto a la salud pública, nosotros hemos planteado hace mucho tiempo de que hay que terminar con las ISAPRES y debemos avanzar hacia un seguro único de salud que fortalezca el sector público. Estamos de acuerdo en eso, que también es un tema central para la población. ¿Qué es lo que vamos a proponer en materia de seguridad? Estamos con violaciones a los derechos humanos permanentemente hace más de un año. Nosotros desde el Frente Amplio hicimos una propuesta de refundación de Carabineros, que yo creo que a estas alturas se queda corta y hay que actualizarla, pero ¿qué es lo que está planteando? El senador Arboe hizo otra en conjunto con Paz Ciudadana, pero no nos hemos encontrado en decir, bueno, esta es nuestra propuesta para una policía que sea legítima, porque la actual hoy día ha perdido total legitimidad. Entonces son cuestiones de contenido que son tremendamente importantes. La descentralización, sin lugar a dudas, a propósito de lo que conversábamos al principio, pero que se dan por obvias. Yo invito a no solamente a la oposición, sino y a que además escuchemos a la gente que está, por ejemplo, lo que pasó en Magallanes ahora.
en donde organizaciones de la sociedad civil se organizan para plantear alternativas frente a la pandemia, bueno, eso tiene que ser parte del programa de la oposición también, más allá de lo coyuntural de la pandemia, el escuchar a las organizaciones sociales, el hacerlas parte de este proceso. Si no, nos vamos a encerrar entre nosotros mismos y el proceso político que se viene, que es tan importante, va a perder rápidamente legitimidad si es que es solo entre un grupito de políticos profesionales, del cual yo estoy muy orgulloso de serlo, no hablo desde la ajenidad, pero es importante abrir un poco más la cancha. Sí, ahí hay un punto que es bien interesante y que tiene que ver un poquitito con cómo han derivado las cosas hoy día. Por ejemplo, hay casi un concurso nacional porque cada cual se pronuncie si es que está a favor o está en contra de la violencia callejera que se ha mostrado desde el comienzo, digamos. Y que, bueno, hay personas que se colocan en una posición o en otra. ¿Qué tanto sientes tú que esa variable, que ha empezado a ser cada vez más central en las discusiones, representa o puede ser de alguna manera algo que defina lo que pueda suceder en términos no solamente de alianza o acuerdos, sino que además de las posibilidades de victoria del plebiscito? Te agradezco la forma de formular la pregunta porque es diferente al clásico maniqueísmo de la condena moral en abstracto, sí o no. Y yo creo que no sirve de mucho. En primer lugar, yo no veo a nadie del mundo político y en la mayoría de las organizaciones sociales que le guste o defienda la violencia. Y en eso me parece que hacer caricaturas al respecto es un error. Hay gente que tratamos de entender por qué se produce y entender que no es solo un problema de orden público, tanto en la versión que existe en la Araucanía de atentados y policías, como la que existe en las movilizaciones sociales. Y entender de que la violencia es mucho más sistémica que eso y que por lo tanto tenemos que enfrentar sus causas y no solamente sus consecuencias, sin perjuicio de que el orden público es importante. Entonces, yo creo que lo importante es en esto, que todos seamos claros en defender que la manera de solucionar los conflictos sociales es en democracia y que por lo tanto ninguna salida autoritaria para cualquier lado que sea, de rojo, azul, amarillo, cualquier color, es válida, y que tenemos que ponernos de acuerdo en enfrentar el fondo, porque el estar permanentemente exigiendo condenas abstractas a la violencia, que se ha demostrado no sirven para detenerla, y evadir la discusión de fondo de por qué se produce, es algo que finalmente nos va a llevar a un circuito permanente de quiebre social, que tal como han dicho sociólogos como Juan Pablo Luna, por ejemplo, me parece que no sirven de mucho. La violencia se tiene que aislar no solo policialmente, sino socialmente. Y el problema que ha tenido, que tiene la violencia hoy día en Chile, es que ha sido tolerada por sectores importantes de la población porque sienten con justa razón de que hay una violencia estructural de todos los días hacia los sectores mayoritarios de la población chilena. Entonces, cuando se hace todo este escándalo por las declaraciones de Tellier, en donde desde mi perspectiva se le saca de contexto al titular para tratar de aprovechar y sacar unas condenas y aislar más al PC, me parece que se contribuye no solamente, o sea, que es un error. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo Tellier, y en el sentido de que ojalá que las manifestaciones sean pacíficas y hacemos un llamado a que sean pacíficas, pero no nos podemos centrar solamente en apuntar con el dedo al chico que salió del Sename y que se lo han cagado toda la vida y sale a destruir, que está mal, y no poner una atención mucho más indignante respecto, por ejemplo, a la rebasa de condena de Ponce Lerú, las exenciones tributarias que tienen los ricos en este país, de las cuales daba cuenta ayer Daniel Matamara en su columna, o lo que le pasó a Anthony, que lo tiraron al Mapocho. Entonces, es una cuestión, yo creo, medio maniquea. Tenemos que enfrentarla con mucha más profundidad y no solo con condenas morales abstractas que creo que nos sirven para el objetivo de fondo. Estamos conversando con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. Gabriel, desde ese punto de vista, ¿qué tanto sientes tú que hay flujo de conversación en general
en la oposición. De pronto se ve como que no solamente hay muchas oposiciones, sino que además esas oposiciones tienen formas directas de llegar que son verticales, digamos, no son mirando para el lado a otras personas. No te lo pregunto ya en términos de los gobernadores o los alcaldes, no, te estoy preguntando en términos incluso de la lógica del apruebo o el rechazo o de la convención mixta o convención constitucional. Sí, efectivamente hay formas diferentes, nos formamos políticamente de manera diferente. Todas las formaciones son legítimas. Nosotros, en nuestra generación, que esto no es solo propio del Frente Amplio, porque el Frente Amplio ha ido avanzando en una mayor heterogeneidad, tanto etaria como de clase, como regional, etcétera, pero nos formamos como generación en una forma de tomar las decisiones quizás no tan vertical y no con liderazgos tan marcados como quizás la vieja guardia. Ahora, eso no, yo creo que todos tenemos que aprender del otro, y creo que decir la nuestra es la mejor forma y la de ustedes es mala o viceversa es un error. Yo estoy bien obsesionado con la idea de que tengamos un diálogo intergeneracional y que quienes emergimos en política pública desde los 2000 en adelante podamos conversar con quienes jugaron un rol importante en el Chile de fines del siglo XX, tanto en la lucha contra la dictadura como en la instalación de la democracia. Y me parece que seguir profundizando la grieta que existe generacional es un error, sino que más bien tenemos que pensar en cómo aprender el uno del otro, y el punto de encuentro tienen que ser los contenidos, más que las historias personales. No sé si tú te recordarás, pero había un capítulo de Plan Z, de un programa de la Rock and Pop, que le decía un personaje a otro, decía, ¿y tú dónde estás para la dictadura? Como permanentemente acusado, y a una persona que tenía 2 años para la dictadura. En el fondo acusándolo de que tu historia no es la mía, por lo tanto no puedo encontrarme contigo. Sí. Y eso viceversa, también desde los jóvenes a los más viejos. Yo creo que eso es un error. Creo que tenemos que encontrarnos en torno al proyecto común de futuro que tenemos y aprender de nuestras historias, pero no necesariamente hacerle juicios categóricos porque ni apuntar con el dedo, porque las circunstancias son diferentes. Podemos tener juicios críticos, yo tengo un juicio crítico respecto de la transición, pero eso no significa que quienes estuvieron ahí sean hoy día los tenga que considerar como personas de otro planeta o con las que no puedo conversar. Y yo esperaría lo mismo, porque a las generaciones más viejas también le cuesta mucho escuchar. Esperaría lo mismo de quienes vienen de otras formaciones. Sí, es interesante ese punto porque de pronto parece que existiera una grieta etaria, digamos, sí, en términos políticos, donde las personas, claro, que nacieron posteriormente a una determinada fecha no se hacen cargo de nada que tenga que ver con anteriormente a su nacimiento, y las personas que estaban antes miran a estos jóvenes millennials con básicamente como grandes voceadores de cosas, pero poco realizadores. ¿Cómo se cimenta esa grieta? Déjame ponerte un ejemplo más gráfico. En el famoso episodio del dedo de Lagos, sí, en donde interpela a Pinochet en un programa de televisión en donde lo estaba entrevistando Raquel Correa. Sí, estaba sin producir. La gente no se acuerda mucho, pero yo no lo vi en vivo, lo he visto después. Pero en ese mismo panel estaba Jorge Chaulson y Carolina Toá. ¿Por qué menciono esto? Porque Ricardo Lagos, una persona que nació, si no me equivoco, en 1940, tenía a su lado a un liderazgo de esa época, hoy día que está en otra, pero que fue diputado varios años, Jorge Chaulson, que había nacido en 1960, me imagino. Y a su vez, claro, más o menos, y a su vez a Carolina Toá, que de haber nacido en el 70. Y había un traspaso generacional de experiencias y formaciones políticas compartidas, que a su vez me imagino que Ricardo Lagos debe haber aprendido de don Eugenio González, por ejemplo, quien a su vez quizás y así sucesivamente. En cambio, nuestra generación, cuando emerge políticamente, le tocó, porque hubo un quiebre con la generación post-dictadura, la izquierda que emerge ahí se forma relativamente sola, porque
había quedado totalmente por fuera de las instituciones, salvo en el caso del PC, que tiene su trayectoria propia. Pero lo que es el Frente Amplio, yo creo que le faltó eso. Y por lo tanto, hoy día es importante entender de que pese a que no tuvimos esa formación, esa circunstancia histórica, sí somos herederos de una aposta que continúa, y por lo tanto tenemos que reconstruir ese lazo. Y ese lazo se reconstruye conversando, hablando de no solamente, que es muy importante, las experiencias y la historia, sino también de cuáles son las ideas para adelante, porque ninguna generación puede prescindir de la otra para construir el Chile que queremos. Y eso para mí es un tema que me obsesiona y es fundamental para lo que viene para adelante. Solamente para ser justo, el Dedo Lagos se fue en el programa De Cara al País de Canal 13, no fue en Esta Hora Improvisada, que era una entrevista que hacía justamente Raquel Correa. Perdón, pensé que era, pero no era Raquel Correa la persona que lo estaba entrevistando en ese momento. Sí, Raquel Correa era la persona que lo entrevistaba, sí. Sí, eso. Muchas gracias por este contacto, Gabriel Boric, que te vaya bien. Un abrazo, Fernando, que estés muy bien. Chao, chao.